Hola, que el Señor te bendiga, espero estés bien. Quiero compartir una reflexión en el Evangelio de Juan capítulo 10 versículos 27 y 28. Dice así: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En estos dos versículos encontramos 7 muy importantes características prometidas para los discípulos de Jesús. Para toda aquella persona que, arrepentida de sus pecados, un día se acercó al Señor, le entregó su vida, puso su fe en Él y entonces es considerado bíblicamente como un creyente, como alguien que ha nacido de nuevo, que es salvado, es parte del pueblo de Dios, es parte de su redil. Y vamos a ver estas 7 características prometidas. La primera de ellas está en la frase inicial que dice mis ovejas. Esta característica es de pertenencia. Mis ovejas habla de algo que es propiedad del Señor, algo que es del Señor, las ovejas del Señor. Hay otras ovejas. En el versículo anterior estuvo hablando de otro tipo de ovejas, otras ovejas que no son del Señor, que no tienen como pastor a Jesús. Pero en este versículo 27 sí está hablando de aquellas ovejas que son consideradas propiedad del Señor. Y los creyentes tenemos esa característica que se nos ha sido prometida para que desde que nosotros nos encontramos con el Señor, somos entonces considerados su propiedad, las ovejas de su redil, las ovejas de su prado. Qué hermoso es entender esto, considerarse que le pertenecemos al Señor. La segunda característica está en la frase que dice, oyen mi voz. Estas ovejas, mis ovejas, oyen mi voz. Y esta es una característica de obediencia, porque el término oír en la Biblia es mucho más allá de una simple percepción de sonidos. No tiene mucho que ver en realidad con el aparato auditivo que tiene nuestro organismo, porque está ligado con el tema de la obediencia. Un creyente, cuando obedece a la palabra de Dios, las directrices, las reglas, los consejos de la Biblia, se puede decir entonces que está oyendo, está obedeciendo al Señor. Oír es recibir, va mucho más allá de percibir sonidos, es aceptar, es observar, es cumplir los consejos y los mandatos que nos da la palabra de Dios. Entonces, esta segunda característica es la obediencia. La tercera característica es sobre la intimidad. Dice la frase, y yo las conozco. ¿No? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El Señor las conoce. Pero este conocer bíblico va mucho más allá del mero hecho de la información que a veces nosotros suponemos en este término. El conocer en la Biblia habla de una intimidad. Generalmente cuando se habla de las relaciones maritales, de aquella relación, de esa instancia sexual entre el esposo y la esposa, la Biblia usa este término de conocerse. Dice, y conoció fulano a su esposa y ella concibió y dio a luz un hijo. Porque este término está aludiendo a la intimidad. Y cuando Jesús dice, yo conozco a mis ovejas, está significando que hay una intimidad absoluta entre Jesús y su discípulo, entre Jesús y su seguidor. No hay restricciones, se han entregado uno al otro de una manera total. Esta tercera característica entonces es la intimidad. La cuarta característica está en la frase que dice, y me siguen. Estas ovejas le siguen a Jesús. Y esta es una característica que habla sobre la voluntariedad. Es decir, las ovejas no siguen al pastor por obligación, por miedo a alguna represalia, no siguen al pastor por simple inercia de la vida o alguna conveniencia, sino que siguen al pastor voluntariamente, porque les nace a ellos el deseo de seguirle. Ellos quieren seguir. Estas ovejas quieren seguir al pastor. Y el discípulo de Cristo es así, es alguien que sigue al Señor, pero le sigue por propia voluntad. Nadie
le presiona, nadie le obliga, nadie le intimida. Él sigue al Señor porque es su pastor, porque es su Señor. Y esta cuarta característica nos habla entonces de esta voluntariedad con la cual los creyentes servimos y seguimos al Señor y estamos ansiosos de hacer cosas y de poder cumplir los mandatos del Señor, sus consejos, porque nos nace de adentro, porque hay pasión, hay fuego que nos mueve a buscar las cosas de Dios de una manera voluntaria. La quinta característica está en la frase que dice: yo les doy vida eterna. Hay que entender que hay dos vidas, hay dos tipos de vida. Una es la vida que conocemos, la vida física, es una vida corta, es una vida transitoria. En cambio, la vida que ofrece Dios es una vida sin fin, es una vida eterna, absoluta, plena. Y entonces hay que diferenciar entre estas dos vidas, esta vida terrena y la vida eterna del Señor. Pero aquí no tenemos que poner el énfasis en el término de eternidad, sino en la naturaleza de la vida. Esta vida que Jesús ofrece, que Jesús brinda a sus ovejas, es de naturaleza espiritual. Entonces, las personas, los seres humanos, están muertos espiritualmente porque están lejos de Jesús, lejos del Señor. Y cuando la persona se acerca al Señor y es salvado por su gracia, por la obra de Cristo en la cruz, entonces lo que esta persona adquiere, obtiene de Cristo es una nueva vida. Es una vida cuya naturaleza es eterna, en diferencia a la vida terrena, que es una vida finita, corta y limitada. Cuando Jesús está diciendo que Él da vida eterna a sus ovejas, el énfasis que debemos hacer en esta frase está en la naturaleza de la vida. ¿Qué tipo de vida es la que Jesús ofrece? Es una vida espiritual, es una vida eterna, que no es otra cosa que decir estar junto al Señor. Vivir la eternidad o vivir la vida eterna es vivir junto al Señor. Bueno, la sexta característica entonces, que está basada en la frase no perecerán jamás, sí está haciendo hincapié en la eternidad, porque no perecer jamás habla de algo que va a perdurar en el tiempo, algo que nunca va a acabar y por eso es eterno. Y eso es lo que Jesús le da a sus ovejas, a sus discípulos, les da eternidad. De modo que una persona que ha encontrado al Señor Jesús en su vida es alguien que tiene una nueva experiencia, una nueva vida, pero esta vida es eterna, nunca va a perecer. Finalmente, la séptima característica tiene que ver con la seguridad. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermoso es sentirse seguros, sentir que nada nos va a pasar, nada malo nos va a pasar, sentir que estamos en las manos de Dios. O más que sentir, comprender, entender y saber que estamos en las manos de Dios. Las ovejas del redil de Dios están en sus manos y nadie las va a arrebatar de allí. Esta figura de arrebatar habla justamente de ese cuidado total que Dios tiene sobre sus hijos. No va a permitir que ningún aspecto, ningún elemento del universo, ni seres, ni los demonios, ni las personas, ni las circunstancias, nada pueden obstruir el cuidado que Dios coloca sobre sus hijos, sobre sus ovejas. Esta metáfora bíblica del pastor y las ovejas ilustra muy bien esta realidad espiritual del mensaje de la Biblia. Entonces, en estas 7 características que Dios promete a sus hijos, a los creyentes, a sus ovejas, encontramos estos valores que nos motivan, que nos impulsan a seguir caminando, siempre sabiendo que todo lo que hacemos es una manera de agradecer al Señor por estas grandes bendiciones, por estas características que Él nos regala por su gracia. Entonces repasemos para finalizar cada una de estas características. La primera es sobre pertenencia, mis ovejas. La segunda es sobre obediencia, oyen mi voz. La tercera es yo las conozco, intimidad. La cuarta es me siguen, voluntariedad. La quinta es les doy vida eterna, la naturaleza de la nueva vida que nos da Dios. La sexta es no perecerán jamás, una característica de permanencia, de eternidad.
Y la séptima, nadie las arrebatará de mi mano. Nos habla de seguridad, seguridad en Cristo, seguridad total. Que Dios les bendiga. Gracias.